A los 9 meses, los bebés se mueven más y toman un rol más activo en la casa. Sabe lo que quiere y aprende a señalar o gatear cuando lo ve para intentar obtenerlo. Mientras fascina verlos en su nueva independencia, hay que tener en cuenta que esta capacidad viene con nuevos desafíos. Algunas aventuras son peligrosas y es importante anticipar los riesgos en su camino. Su bebé también sigue muy al tanto que lo necesita y tal vez llore más al separarse. Ansiedad de separación y ante desconocidos. Su bebé puede llorar o molestarse cuando una persona nueva entra en su vida. Se llama miedo a lo desconocido y es normal en su desarrollo. Aún puede ocurrir con gente que conocen. Quizás estaban felices la última vez que vieron a sus abuelos, pero ahora gritan si ven que lo quieren alzar. Se puede molestar, pero es normal. Quizás han notado que su bebé se molesta cuando lo dejas. La buena noticia es que recuerda que existes, incluso cuando no te ve. La mala noticia es que se preocupa por cuándo volverás. El miedo a la separación es parte del proceso. Estos temores suelen comenzar a los 8 o 10 meses y a menudo se aparecen otra vez en la niñez. Al igual que las rutinas para dormir y comer, una rutina de despedida las ayudará a entender lo que está pasando. Practiquen las despedidas y aprenderá que si te vas por un rato, van a estar bien y siempre volverás. Evita la tentación de escaparse. Dale una despedida tranquila y alegre. Recuérdale que volverás luego y antes de irte, dile que la persona con la que lo dejas lo ama. Si usted no está tranquilo, ellos no estarán tranquilos. Si su bebé se siente mal, su angustia no suele durar mucho. Alimentándose a sí mismos. Era muy caótico. Le cambiábamos la ropa cada vez que comía, completamente sucio. Cuando ellos aprenden a alimentarse, puede ser difícil, pero intenta ser paciente. Al principio usan su mano entera para tomar un pedazo de comida, usando su palma. Decimos que están palmeando. Y a los 9 meses desarrollan el agarre de pinza, el cual le da mucho más control. La habilidad de sostener un objeto con el índice y el pulgar permitirá que su hijo haga todo tipo de cosas, como recoger cereal o aprender a escribir. También, comer por sí mismo les ayuda a practicar coordinación mano-ojo y ejercitar los músculos de sus manos. Cuando sus hijos empiezan a comer comidas más sólidas y trozos más grandes, es bueno hablar de los riesgos de asfixia. A esta edad, debes evitar completamente algunas comidas. Para otras comidas, el riesgo de asfixia se trata de tamaño, forma y textura. La comida debe ser blanda. Aplasta la comida con los dedos para asegurarse que no es un riesgo. Cuando comen comidas nuevas, recuerden, la ciencia nos dice que tienen que probar una comida de 10 a 15 veces antes que le guste. Hablen con su doctor si hay antecedentes de alergias alimentarias en su familia. También ayuden que su bebé tome de un vaso. Esto requiere nuevas habilidades y le ayudará a fortalecer los músculos de la boca necesarios para que hablen. La hora de comer no solo se trata de comer, ellos aprenden a comunicarse, entienden, señalan las cosas y reciben respuestas. Sueño saludable. Sueño durante el día sigue siendo importante para que duerman mucho durante la noche. El bebé descansará y estará feliz y sano. Para que su bebé pueda descansar bien, es importante tener la misma rutina de sueño en el mismo lugar siempre que sea posible. Los bebés a esta edad sienten que dormir significa estar lejos de ti. Esto les puede causar angustia. Rutinas de sueño antes de dormir y siestas ayudarán a que su bebé se sienta seguro. Pronto verán que usted siempre estará a su lado cuando despiertan. Es muy común que bebés que antes dormían por la noche se comiencen a despertar de nuevo a medida que aprenden nuevas habilidades como rodar, tirar hacia arriba o hablar. Que despierten a esta hora suele ser temporal. Compartiendo sentimientos.
No tengo problema decirles a mis hijos, mamá no se siente bien porque no me haces caso. Aprender a demostrar mis sentimientos fue una de las cosas más difíciles para ayudar a mis hijos. Hablar sobre sus sentimientos, los de su bebé o los de alguien más es un hábito muy bueno. Al demostrar sus emociones, su hijo aprenderá cómo se sienten y piensan los demás. Cuando demuestro mis emociones, a pesar de que yo lo hago por ella, esto me ayuda a entender mejor lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Lo más bonito de esta edad es que ya puede expresar lo que quiere y necesita. Puede reconocer ciertos sonidos y le gusta mucho señalar las cosas. Anteriormente, su bebé quizás se daba cuenta cuando usted señalaba con el dedo, pero no se fijaba en el objeto que estaba señalando. Ahora notará que su bebé entiende que está señalando algo específico que le interesa. Cuando su bebé señala algo, puede hablar de eso o puede señalar cosas y hacerle preguntas, dándole mucho tiempo para que responda. Seguridad. Más a prueba de bebés. A medida que tu bebé adquiere nuevas habilidades, es importante renovar las medidas de protección. Los bebés pondrán en su boca todo lo que está a su alcance. Sigue guardando las sustancias peligrosas en muebles cerrados donde tu bebé no las vea ni las puede alcanzar. Ahora que pueden tomar cosas y jalarlas, mantén las comidas y bebidas calientes fuera de su alcance y lejos de sillas y mesas. Los mangos de las ollas y las sartenes calientes deben apuntar hacia el interior del fogón. Si tu bebé quiere estar contigo mientras cocinas, debes sujetarlo a una silla alta o a otro lugar seguro. Cargarlo puede provocar accidentes. Ansiedad por separación. Despídete de tu bebé de forma breve, con calma y alegría. La angustia que tu bebé pudiera sentir es algo que normalmente no dura mucho tiempo. Alimentación. Permite que tu bebé se empiece a alimentar solo y ayúdalo a empezar a beber de una taza. Esto le permite construir habilidades motrices fundamentales. Compartir sentimientos. Identificar tus propias emociones le ayuda a tu hijo a aprender sobre cómo piensan y cómo se sienten los demás. Seguridad a prueba de bebés. Tu bebé puede alcanzar nuevos objetos cuando está activo, así que asegúrate de que los objetos peligrosos y las sustancias tóxicas se encuentren seguras bajo llave. Entendemos que quedarán dudas con temas que no tocamos en este video. No hay pregunta alguna que esté fuera de límites. Así que asegúrese de preguntarle a su doctor para que lo pueda apoyar en la manera indicada. Pueda que los médicos sean expertos de salud en niñez, pero usted realmente es el experto de su hijo. Juntos nos podemos unir como equipo enfocado en la misma meta de apoyar a su bebé para que esté lo más feliz y saludable posible.